Entonces acá habíamos generado la consulta, está con el between, pues podemos trabajar rangos prácticamente, vamos a colocar ahí create en este caso, procedure y vamos a colocar la consulta, vamos a colocar rango, rango en función del precio, por ejemplo, y le vamos a definir, podríamos decirle un precio menor tipo float y podemos definir también en este caso un precio mayor, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí MA de mayor y menor. Y ahí tendríamos definidos en este caso nuestros dos parámetros. Bueno, entonces acá as y después tenemos que colocar la consulta. Esta consulta ya la habíamos escrito. Vamos a pegar aquí y en el lugar del 80 y el 300 coloco las variables. Arroba, por ejemplo, precio menor y acá arroba precio mayor. Colocamos la instrucción Go y allá tenemos nuestro procedimiento. Si ustedes se dan cuenta, estoy reutilizando consultas que en su momento usamos convencionalmente, solo que ahora ya como un procedimiento almacenado. Guardo aquí, me está dando un error. Vamos a ver qué me faltó. Ahí ya existe un rango precio. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar ese rango precio. Bien. Ahí está. Entonces ahí, por ejemplo, ya está eliminado. Podemos generarlo. Entonces ahora ya me marca que lo guardó. Vamos a hacer un refresh acá. Vamos a ver acá. A ver si nos aparece. Aquí está, rango precio. Ejecutamos y colocamos este de rango precio. Y le mandamos los dos parámetros, ¿verdad? Así se dan cuenta ustedes, nos muestra un mensaje informativo diciéndonos que debemos agregar los parámetros respectivos. Eh, por ejemplo, estaba de 80,300. Entonces, le mando esos dos parámetros. Para mandar los parámetros los separo por coma simplemente y me devuelve los datos. Y de hecho, pues podemos cambiarlo de acuerdo a los rangos que nosotros queramos. Entonces, ahí podemos ir manejando esto. Y ahí ya tenemos otro tipo de procedimiento almacenado. También nosotros podemos en este caso pues venir y trabajar no solo con los rangos propiamente, podemos ir manejando diferentes tipos de consultas que nos permitan en este caso definir X cantidad de valores, es decir, podemos trabajar con varios parámetros a la hora de estar trabajando con las consultas. Eh, vamos a, vamos a crear otra consulta. Si ustedes recordarán, teníamos ahí algunas consultas que utilizaban subconsultas también. Y vamos a crear una de esas ahora. Por ejemplo, create procedure. Y vamos a generar una consulta que se llame, vamos a ver acá, solo voy a revisar si no tengo, por ejemplo, ya alguna parecida. Bueno, ya vamos a colocar aquí n nombre producto, por decirlo así.
Y vamos a, en este caso, enviarle un ID. Le voy a mandar el ID, en este caso, el ID del artículo, tipo int. Aquí vamos a colocarle un as y el select ahora. Entonces, por ejemplo, yo quiero que me muestre el nombre, el precio. Y aquí voy a hacer una modificación. Por ejemplo, le voy a decir que me muestre, en este caso, el nombre del fabricante. Pero acá ya es necesario, puedo utilizar una subconsulta ahí mismo para poderlo obtener. Entonces puedo colocar un select, por ejemplo, f nombre. Aquí ya me adelanté y le puse el alias, pero ahorita lo voy a agregar. From fabricantes y le mando el alias del F, donde el fabricante o el código del fabricante como tal sea igual al código, en este caso, el otro código del fabricante, pero esto tiene que ser del artículo o de la tabla artículos. Entonces aquí puedo agregarle otro alias, una A, por ejemplo, y decirle en este caso que lo sea de la tabla artículos como tal, donde aquí lo vamos a colocar el alias where, donde el ID código, en este caso de artículos, sea igual al ID artículo que yo definí como parámetro, ¿no? Entonces, ahí ya tengo una consulta con subconsultas. Entonces, si se dan cuenta, lo que va a pasar ahí es que me tiene que generar, en este caso, me debería mostrar el nombre, el precio y el nombre del fabricante en función de esta subconsulta que está acá, de acuerdo al ID que le esté mandando. Y ese ID, ¿de dónde viene? Del parámetro como tal. Entonces, acá vamos a guardar esto y lo vamos a ejecutar. Entonces aquí me dice que se ejecutó correctamente. Aquí sí es necesario utilizar los alias porque estamos utilizando combinaciones de tablas prácticamente o tablas relacionadas. Entonces lo que va a pasar ahí es que si yo colocaba dos veces el ID código fabricante, SQL como tal no iba a poder identificar de qué tabla provenía cada uno. Entonces por eso es necesario el uso de los alias ahí. Ejecutamos ahí, en este caso, el procedimiento, ¿verdad? Y vamos a colocar aquí ese bajo nombre producto y le mandamos un ID del 2, por ejemplo. Vengo yo y lo ejecuto y me devuelve. Si se dan cuenta, me dice el nombre del producto, el precio y en este caso el fabricante. Entonces acá, como no me aparece el nombre del fabricante, entonces le voy a colocar fabricante, o debería colocarle fabricante aquí para que me aparezca el nombre de la columna, porque si se dan cuenta, como esa columna fue agregada en función de una subconsulta, no me aparece el nombre como tal. Entonces, eso debo tomarlo en consideración. Aquí se lo agregué, pero si yo vengo y hago esta modificación de aquí, me va a decir que ya existe ese procedimiento almacenado. Entonces debería yo venir y hacer una modificación de ese procedimiento. Vamos a buscarlo acá. Es el de ese nombre producto. Me aparece aquí. Solo vamos a refrescar de nuevo. Aquí está. Y entonces aquí en la parte de modificar, aquí por ejemplo, aquí yo debería agregar fábrica. Guardamos los. En este caso, aquí solo voy a ejecutar esto.
hago el cambio ahí. Si no, aquí me va a pedir que guarde la query. Y lo que necesito hacer es el cambio, lo ejecuto, ¿verdad? Y eso nos va a permitir, de cierta manera, poder modificar esto que acabamos de hacer. Porque, como les decía, si se dan cuenta, ahora ya me aparece fabricante. Si yo lo hacía desde acá, prácticamente estoy creando otro procedimiento porque estoy usando la instrucción create. Y para la modificación yo debo utilizar la instrucción alter como tal. Si se dan cuenta ustedes, aquí es de ir experimentando, de ir utilizando diferentes consultas. Y la idea como tal es que nosotros le enviemos los parámetros y esas consultas a la larga las estamos convirtiendo en procedimientos que nos van a permitir tener variedad de combinaciones de acuerdo a las diferentes condiciones que establezcamos. Entonces, estas son cuestiones que podemos ir observando nosotros a la hora de estar trabajando con estos procedimientos. Entonces, tienen bastantes ventajas y eso es lo que nosotros debemos considerar, ¿verdad? Las ventajas que estos tienen a la hora de estarlo implementando. Por ejemplo, se recuerdan de las opciones en este caso al utilizar el like, por ejemplo, podríamos colocar ahí un select nombre que nos muestre el nombre de los productos o el nombre del fabricante, por ejemplo. El nombre del fabricante en este caso, donde el nombre del fabricante, like, y hacemos una búsqueda en este caso. Y podemos decirle que tenga una letra. Se recordarán ustedes que buscamos una letra intermedia, por ejemplo, que tenga la W dentro del nombre. Entonces aquí nos devuelve estos dos. Pues este select como tal lo podemos volver un procedimiento almacenado en este caso. Y entonces ahí pues, le digo que le voy a colocar búsqueda nombre, le voy a colocar para diferenciarlo. Entonces, ¿qué le debo mandar? Pues debo mandarle en este caso la letra, le voy a colocar nombre ahí como variable, ¿verdad? Le podemos poner un varchar ahí o n varchar. Aquí le podría colocar yo, por ejemplo, 10 por no poner una palabra tan larga, o le podríamos colocar el 50. Recuérdense que la ventaja del tipo varchar es que se acopla de acuerdo al tamaño del texto que estemos utilizando, la cantidad de caracteres prácticamente, o la longitud de la cadena. Aquí copio mi consulta, la pegamos y aquí en lugar de la W debo mandar en este caso la variable. Y ahí prácticamente estaríamos trabajando con esto. Vamos a ver si no nos marca, vamos a ver si no tenemos ningún error. Muy bien, por el momento ahí estamos. Vamos a ejecutar y ahí ya creamos nuestro procedimiento. Entonces, si ustedes observan, de las consultas prácticamente estoy creando los diferentes procedimientos. Entonces, ustedes pueden hacer pruebas con sus consultas, así como lo hice acá, y después ya lo aplican como procedimiento enviándoles parámetros. Pueden utilizar en este caso el AND, el OR con las condiciones where. Pueden utilizar también el INT para rangos de datos. Pueden usar el between, el light, por ejemplo, subconsultas, el order by. Pueden en este caso mandarle o generar un procedimiento almacenado que les muestre las listas de productos o fabricantes en orden descendente o ascendente de acuerdo al nombre. Entonces, todo eso pueden hacerlo en función prácticamente de consultas que tengan
y simplemente lo que deben verificar es el tipo de parámetro, en este caso, que ustedes están mandando. Por ejemplo, de búsqueda nombre que acabo de guardar, vamos a refrescar aquí. Si ustedes hacen la consulta como tal, vamos a buscarlo acá. Aquí está. Ustedes a la hora de modificarlo verifican qué es lo que guarda realmente. Entonces, si se dan cuenta, crea algunos elementos adicionales que expliqué ayer para qué servían y agrega la consulta, ¿verdad? Y prácticamente agrega la variable también dentro de la query propiamente. Entonces, eso pues a la larga nos permite hacer la ejecución, ¿verdad? Ejecutar en este caso, solo que aquí, esta no es. Vamos a ver que se hizo la otra consulta. Voy a cerrar estas que no tienen nada que ver. Así no nos confundimos aquí. Por ejemplo, ejecutamos en este caso ese búsqueda nombre y le mando la letra o el nombre que yo quiero para que lo ejecute. Aquí, por ejemplo, no me encontró W. Vamos a buscar otra. Podríamos, aunque aquí habíamos colocado esto. Bueno, aquí lo que me va a buscar no me reconoció el parámetro, fíjense. Aquí tendría que haber colocado esto, nombre, porque me lo está reconociendo como un texto. Si se dan cuenta, aquí me dice, me marca este error, nombre como tal, me lo marca como una variable por el arroba cuando yo lo introduje dentro de los, en este caso, símbolos de porcentaje como tal. Entonces, la variable propiamente no la está reconociendo. Entonces, acá vamos a hacer una modificación. En un momento voy a quitar voy a hacer una prueba de modificación con de la parte de búsqueda. Vamos a hacer la modificación acá. Le voy a quitar un momento el parámetro porque quiero ver qué es lo que me está haciendo prácticamente. Voy a ver si reconoce aquí solo la variable W como tal. Voy a ejecutar esto. Aquí, por ejemplo, me está marcando aquí. Dejé un paréntesis perdido. Vamos a ver. Ahí ya me lo ejecutó. Vamos a verificar en este caso. Vamos a cerrar esto. Vamos a ejecutar esto. No tiene parámetros aquí por los apóstrofes. Ahí está. Los apóstrofes prácticamente no me dejan reconocer la variable como tal, sino que me la inserta como un texto, ¿verdad? Entonces ahí ya lo modificamos y usamos una opción de búsqueda predefinida prácticamente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acá ustedes? ¿Dudas, inquietudes? Ahí, así voy viendo qué más vamos explicando. Como les digo, es cuestión de ir practicándolo, ¿verdad? Ir, en este caso, revisando prácticamente las consultas, e ir creando los procedimientos e irlas probando, ¿verdad? Les voy a estar dejando una serie de ejercicios sencillos en base a las consultas que ya tenemos definidas. Conviértanlas en procedimientos, hagan las prácticas para que yo les pueda después ir explicando algunas otras un poquito más complejas y que ustedes las vayan ya introduciendo como parte del contenido. Les voy a subir ahí algunos ejemplos también para que ustedes puedan tenerlos presentes, ¿verdad?
Sí, perdón, ¿qué fue lo que modificó en para este procedimiento almacenado? Lo que hice fue que no me está reconociendo la variable nombre, la dejé sin variable prácticamente, es lo que hice nada más por esto. Solo voy a verificar ahí, eh, voy a verificar en este caso qué elemento debo agregar, no me está reconociendo la variable. eh, Eso es lo que me estaba marcando ahí, que la variable como tal, el arroba nombre lo estaba reconociendo como que dentro de arroba, antes y después de arroba nombre, debería en este caso eh, colocar cualquier letra, eso es lo que me estaba identificando. Y la variable propiamente no lo estaba haciendo, entonces por eso la dejé sin parámetro para ver si era el error y de hecho ese era, ¿verdad? Entonces no me estaba reconociendo la variable, pero tengo que agregarle ahí Entonces lo que hice fue que le quité el parámetro para que me hiciera la aplicación correcta del like. Pero Ah, ya. solo voy a revisar yo el dato que se usa como doing ahí para poder reconocer el texto, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra cuestión? Inge, disculpe, ¿por qué siempre es que marca ese como error? Aunque esté bien hecha la sintaxis y todo, siempre Ah, marca ese. aparece Ajá, subrayado, dice usted. ajá. Es parte del SQL, pero mira, pues a veces podría ser también por el hecho de que tengo diferentes elementos dentro de la misma query. Tengo select, pero realmente como error como tal, me marca aquí, dice sintaxis incorrecta, ¿verdad? Pero es por lo mismo. ¿Se recuerdan ustedes que yo les escribía o les decía en este caso que se usaba el go para indicarle que hay una nueva instrucción después de? Eh, Cuando yo coloco, por ejemplo, diferentes instrucciones, ahí me va a marcar como que si hubiera un error de sintaxis, pero me lo va a marcar dentro del script. Pero si yo solo corro o en este caso ejecuto esa parte de código, lo va a reconocer como válido y ya no nos va a dar ningún error, pero en este caso es por lo mismo, porque tengo diferentes consultas y procedimientos almacenados dentro del mismo script y eso es por lo cual me lo está marcando como un error de sintaxis, porque me está prácticamente leyendo todo lo que tengo ahí. Entonces, cada vez que creo algo nuevo, me lo va a subrayar. A la hora de ejecutarlo, ya solo lee la parte seleccionada y ahí a la hora de verificar la sintaxis como tal, eh, ya reconoce que no hay ningún error y lo ejecuta. Si ustedes se dan cuenta, yo selecciono esto y ejecuto la instrucción como tal y no me marca ningún tipo de error, a no ser que yo me haya olvidado de algún paréntesis propiamente o alguna coma dentro de los parámetros, ahí sí me lo va a marcar, ¿verdad? Pero de lo contrario, simplemente no va a pasar nada. Vamos a hacer una modificación acá a esto, a ver si nos lo permite hacer. Vamos a hacer una concatenación. Vamos a ver aquí, por ejemplo, estaba revisando esto, pero así. Aquí me está marcando inválido porque resulta que borré. Vamos a arreglar esto acá. Habíamos colocado nombre ahí ah, como nuestra variable. Ahí está. Ahí está bien. Vamos a concatenar ahí. Ya nos permite usar el like sin ningún problema. Ahí está. Ya tenemos corregido este error. Si ustedes se dan cuenta, es como parte de SQL a la hora de crearlo
el error ese de la sintaxis, como les digo, pero no se preocupen, es por lo mismo en este caso, de tener diferentes elementos como parte de consultas, procedimientos almacenados, ejecuto ahí mismo. Entonces, eso podría generar que me marque error de sintaxis, pero como voy ejecutando por partes, prácticamente ahí no me va a estar después presentando ningún tipo de problema a la hora de ejecutar. Aquí me estaba marcando que a la hora de ejecutar ese búsqueda nombre no tenía un parámetro porque hice el cambio aquí, ¿verdad? Entonces agregué simplemente el parámetro y ya funciona. Miren, ahorita ya me funcionó el procedimiento almacenado. Lo que hice fue que concatené en este caso la parte de los signos de porcentaje con la variable y ahí ya me la acepto. Y ahí ya tenemos corregido lo del like. Ya está funcional. ¿Alguna otra pregunta a ustedes? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Muy bien. Vamos a finalizar ahí por hoy. Voy a dejarles unos ejercicios para que puedan irlo practicando. Vamos a trabajar con otro ejemplo el próximo día que aplique otros elementos más. Vamos a crear en el próximo día otro tipo de base de datos que aplique otro tipo de datos tipo fecha también para hacer algunas búsquedas por fecha y así sucesivamente ir involucrando nuevos elementos. Vamos a declarar variables también y asignarles o inicializarlas con algún valor y así sucesivamente, ¿verdad? Para que vayamos teniendo y trabajando con diversos ejemplos que nos ayuden ya con nuestro trabajo propiamente. Voy a estar revisando también lo del proyecto cajero, yo les comento, y así empiezan a trabajar ya de lleno, ¿verdad? Bueno, Disculpe, ¿qué manda? ¿para cuándo sería la tarea? No sé si es tarea o es de Esto, revisar algo. esto de Ajá. procedimientos almacenados, esto lo voy a redactar el documento de la tarea y se las voy a estar subiendo ya sea el jueves o el viernes. Entonces, Ah, dependiendo de cuántos ejercicios sean, pues yo les voy a indicar si lo entregan para el mismo día o para el domingo, ¿verdad? Ahí no hay problema. No tengan pena, ahí les va a dar el tiempo prudencial. No van a ser gracias, tampoco ingeniero. muchos, ¿no? La cuestión es que vayan practicando. Entre más práctica, mejor, ¿verdad? Bueno, ustedes, terminamos ahí por hoy, pues, y pasen feliz día. Cualquier cosita, pues me escriben al chat, ¿verdad?